40 generales retirados del ejército llamados por la JEP en el caso de falsos positivos nunca habían sido imputados en la justicia ordinaria y hoy algunos de ellos están aceptando estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cristina Navarro. Pues Freddy y oyente, les cuento que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que el caso 03 de falsos positivos, la cifra llega a 7.837 víctimas, se han llamado a versión, como usted lo dice, por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad a 40 generales retirados del ejército que pese a las pruebas nunca habían sido imputados por la justicia ordinaria. Para la JEP, el capítulo de los falsos positivos sacó lo peor del ser humano. Escuchemos al presidente de la JEP. Que las conclusiones a las cuales llega la jurisdicción no son especulaciones, no son lo dicho por alguno, sino que es una contrastación de megadatos realmente. Para la JEP, esto demuestra que sus investigaciones son extremadamente sólidas. De los 40 generales que han sido llamados a versión, en el caso 03 de falsos positivos, 21 han sido imputados y 7 han aceptado su responsabilidad en estos crímenes, lo que para las víctimas es un paso fundamental para limpiar el nombre de sus seres queridos que fueron tildados de guerrilleros cuando eran civiles y campesinos, a quienes integrantes del ejército asesinaron para presentarlos como bajas en combate y así recibir beneficios profesionales. 12 Minuto 60. Minuto 60 desde Armenia hasta las 2 de la tarde será cerrada la vía, la línea entre Quindío y Tolima por la llegada de la Vuelta a Colombia en bicicleta femenina. Las autoridades de tránsito a esta hora tienen el cierre en el sector de Calarcá y han recomendado a los conductores que cuando se reabra esta vía lo hagan con precaución y prudencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que hay al lado y lado de la carretera en la línea. Minuto 60 desde Ibagué. En la mañana de este viernes, un doble homicidio estremeció a la Comuna 8 de Ibagué. Dentro de una vivienda del barrio Topacio, asesinaron a Eduardo Alexander Loaiza, de 19 años, y Daniel Eduardo Carvajal, de 21 años. Al parecer, hombres armados llegaron en motocicleta hasta la vivienda y les dispararon en repetidas ocasiones. La Policía Metropolitana ya activó un plan candado para dar con los responsables de este crimen. Así, Ibagué ya completa un total de 35 homicidios en lo corrido del 2026. Continúa la crisis energética en Barranquilla, teniendo en cuenta que en el pasado mes de mayo hubo un incremento del 8,8% en el consumo de energía en esta zona del país, teniendo en cuenta que ahora se avecina el fenómeno del Niño y el Mundial de Fútbol, que incrementaría la demanda en las infraestructuras. Hay que decir que el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, le ha planteado a la CREP utilizar una tarifa diferencial para esta época del año y así los usuarios no se vean impactados en sus bolsillos. Minuto 60. 12 del día, 46 minutos. Retomamos a esta hora la transmisión del noticiero desde la calle 58 con NQS, norte de Bogotá. Y desde aquí, bueno, hay que decir que no sale muy bien librado Colombia cuando se habla de trasplante de órganos. ¿Por qué, Karen? Diego, muy buenas tardes, porque se lo cuento además a propósito de que mañana es el Día Internacional de los Pacientes Transplantados, y es que le voy a hablar de cifras. En el 2025 se realizaron un total de 1.042 trasplantes de órganos en el país. Sin embargo, actualmente 4.100 personas están en lista de espera para recibir un órgano, de las cuales 3.858 requieren riñón, 166 requieren un hígado, 46 un pulmón y 30 están en lista de espera por distintos trasplantes. Esta demanda contrasta con una tasa de donación que debe fortalecerse y que hoy se ubica en 7.4 donantes por millón de habitantes. La disponibilidad de órganos es insuficiente para la cantidad de pacientes en lista de espera y esto prolonga, por supuesto, los tiempos de espera para quienes necesitan un trasplante urgente. En este contexto, la invitación, por ejemplo, de las entidades de salud es a que todos somos donantes. Lo explica así la doctora Tatiana Gil Salazar, ella es coordinadora operativa de trasplantes de la Fundación Valle de Lili. Escuchemos. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden pasar 1 año, 2 años en lista de espera. Hay otros, por ejemplo, que entran en una condición que se llama urgencia cero y hay que trasplantarlo ya dentro de las siguientes 24, 48, 72 horas. Así que pues todo depende como muchas veces de en qué momento te llega ese milagro.
Y es que, como lo dice la doctora Juan Diego, es un milagro que a los pacientes les llegue el órgano que requieren con urgencia para los trasplantes. Por eso la invitación de las diferentes entidades de salud es a que todos donemos y recordemos que existe una ley desde el 2016, la 1805, que establece que todos somos donantes a menos que manifestemos no estar de acuerdo con este procedimiento. De acuerdo, Karen. Y otra noticia, la zoofilia ya es delito porque se convirtió en ley de la República, un proyecto impulsado allí en el Congreso de la República. Laura Duarte. Pues la autora de ese proyecto fue la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. La saludamos a esta hora. Bienvenida, senadora, a los micrófonos de Caracol Radio. Hasta el momento en Colombia, en el Código Penal, no existía el delito de violación de animales. Eso es lo primero que logramos con la ley, crear el delito de acceso carnal a animales, y las penas son la mínima entre 48 y 55 meses, pero puede ir incrementando hasta 140 meses dependiendo de los agravantes que están establecidos en el tipo penal, en la conducta. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si violó al animal en espacio público, si violó 2 o más animales, o si violaron a un animal entre varias personas, o si grabaron la violación y lo utilizaron con fines de lucro para generar material pornográfico, o si la persona que lo violó era una persona que tenía cercanía con el animal, como el veterinario, el cuidador, el paseador y demás. Cuando se van cumpliendo estos agravantes, se va incrementando la pena y el tope es de 140 meses, es decir, un poco más de 11 años. Senador, usted también decía que esta ley puede prevenir incluso el abuso sexual de menores. Y es que una persona que ha violado a un animal podría violar a un menor. Si nos puede contar un poco de eso. Anexamos varios estudios sociológicos, psicológicos, que nos dicen que una persona que se inicia sexualmente con animales, es decir, que viola animales, está a un paso de violar a una persona, violar a un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué una persona decide violar a un animal? Porque un animal no puede presentar oposición, porque no es consciente de la conducta, porque si, por ejemplo, es callejero, no puede presentar, los manipulan en circunstancias de tiempo, modo, lugar, no puede denunciar, no puede contar lo que pasó. En esas mismas circunstancias se encuentra, por ejemplo, un niño, un bebé, una persona con alguna discapacidad, un adulto mayor que tenga problemas, digamos, para tener plena conciencia de sí. Así que ya existen estudios, hay antecedentes de casos, por ejemplo, el caso de Garavito.